bienvenidas a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy tenemos una entrevista con una doctora que nos va a hablar muchísimo del tema. Ahorita Marco se las va a presentar. Nuestro programa de hoy se titula El Popo y otros volcanes sagrados en México. Así que bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, vamos a comenzar. Marco, ¿cómo estás? Hola Ida, ¿qué tal? Muy bien, soy Marco Antonio Molina y sí, tenemos hoy una invitada. Como siempre, tenemos invitadas de lujo, así es que voy a Y presentarla. Es la doctora Gabriela Vera Cortés. Ella, voy a dar un poco el currículum rápidamente. Es doctora en antropología social por la UAM Iztapalapa y maestra también en antropología social. Estudió una maestría en historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estudió la licenciatura en geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también. Ah, quiero comentar porque a veces eso no se entiende, o bueno, se entiende, se interpreta de ciertas formas. A mí me gusta ese tipo de perfil donde hay como una variedad de disciplinas porque me parece que eso da una visión mucho más completa de los asuntos sociales y además permite, me parece, interpretaciones como mucho más creativas, ¿no? A veces por estamos muy supuesto. encerrados en una sola disciplina, entonces, bueno, eso me gusta del currículum de Gabriela, de la doctora Gabriela, ¿sí? Bien. Y nos va a hablar, la invitamos para que nos hablara de el Popo, porque quiero decir que ella hizo trabajo de campo en el Popo, en las comunidades que están en la falda del volcán. Y bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta ya muy directa para Gabriela. A ver, Gabriela, hoy amanecimos, es 14 de julio y está cayendo ceniza. Amanecimos con la noticia de que con la noticia de que está cayendo ceniza. Gabriela, dime algo. ¿El Popo está enojado porque este año no hubo ofrenda? ¿Tú qué piensas? Bueno, es una muy buena pregunta, sobre todo cuando yo los veo a distancia, ahora sí como a 800 kilómetros de distancia acá en Tabasco. Entonces, pues me parece que sí, creo que el tema de la ceniza siempre ha sido algo que distingue al Popocatépetl, ¿no? Y distingue a todos los cerros que son sagrados en lo que representa el altiplano central. Los cerros han sido como muy, muy importante en la historia de la población. Y en este caso, bueno, el Popo tiene una característica bien importante, ¿no? Pues es el cerro que humea, ¿no? Ese es su significado y al parecer lo ha hecho muchísimas veces. Antes de llamarse Popocatépetl, se llamaba Xaliquehuac. Más o menos en 1300 se tiene ese registro y antes con ese nombre significaba arenas que vuelan, ¿no? Y luego se le cambia el nombre a Popocatépetl con el cerro que humea. Entonces sí, sí es importante, es una preocupación para la gente y estos cerros, los del altiplano central, tienen la característica, en este caso es un volcán, quiero decir que también el Popocatépetl se caracteriza por ser uno de las montañas, de los volcanes más altos del país. El primer lugar lo ocupa el Pico de Orizaba, es el más alto, el que está del lado de Puebla y Veracruz. El segundo lugar sería el Popocatépetl y luego el tercero es el Iztaccíhuatl. Entonces, ante la representación de la gente que ha vivido ahí por siglos, por supuesto que llamaba la atención de una u otra manera, ¿no? Además de estas visiones un tanto románticas, ¿no? Entre el idilio o el romance que se dio entre el Popo y el Ista. Yo entré hace poco a buscar pues, algo, ¿no? Sobre estas historias y me he encontrado que es además una historia muy gustada porque la gente hasta hace algunos cambios y modificaciones, ¿no? O sea, hay de todo en el Popo, desde historias románticas, pues claro que es un volcán sagrado. Y es pues de los más imponentes y que son visibles desde el Valle de México, ¿no? Entonces sí, tan es así que hay que a lo largo de los siglos en varios de los cerros
formado especialistas para cuidar, digamos, y atender a partir del popo, pues la llegada del agua, ¿no? Porque lo que es el popo y el ista son un sistema que, si no me recuerdo, es Moraita, algo así. Él señala de que los vientos vienen del norte, vienen del noreste, masas de agua que llegan al centro del país y al chocar con este sistema montañoso, sube el agua o sube la masa de aire y forma las nubes, ¿no? En la parte alta y luego deja que el agua caiga. Entonces, asimila una gran cantidad de humedad en toda esta parte, principalmente lo que es el Ista, y a esto, pues digamos que ha sido una preocupación. Entonces, es muy interesante porque estos cerros de este lugar, especialmente el Popocatépetl, pues también es por su nombre, ¿no? El cerro que humea, y lo que hace es que ha hecho erupción durante muchos siglos, y la gente, curiosamente, no está tan preocupada, ¿no? por la ceniza, la población local, sino por todo lo que representa, que son los dadores de agua, es un protector también para ellos, para la población que vive en los alrededores. Muchas veces no entienden. Yo debo decir que fui en el 98, ahora sí que Senapred sacó una convocatoria para ver quién estaba interesado en la nueva actividad volcánica, porque lo que se quería saber en aquel momento era qué es lo que opinaba la gente, ¿no? Porque el gobierno estaba muy, muy preocupado, pues de esta nueva actividad. Se estaba además filmando mucho, había reporteros, había mucha atención en cómo se iba a organizar, si es que era necesario, porque este volcán puede tener, digamos, consecuencias muy, muy importantes. De hecho, lo que yo recuerdo, porque investigué en el 98, estuve platicando con la gente, conocer sus opiniones, y por ese lado, entonces, estuve por el lado de Puebla y estuve en Santiago Xalicintla, que es como el laboratorio de los reporteros, ¿no? Porque cada vez que hay erupciones volcánicas, se van a Santiago Xalicintla y el tiempero del lugar es entrevistado, Antonio Analco, una y otra vez. O sea, cada vez que hay erupciones, Antonio Analco, ¿no? Ya yo creo que se prepara, así como que hay erupciones, ya vienen los reporteros otra vez, ¿no? Oye, a ver, Y y en ese sentido, esta es la parte interesante que para nosotros, bueno, por el tema del canal, pues es lo que nos gustaría saber, ujú, porque acabas de decir dos cosas. Uno, que para la gente el volcán es un protector, que nosotros desde afuera, pues lo vemos más bien, o normalmente se ve un volcán activo como el Popo, pues se ve como un riesgo, ¿no? O sea, Una amenaza. hay que cuidar en qué momento va a ser erupción. Y dices tú, la gente no está preocupada por eso porque para ellos es un protector. Y por otro lado, esta figura del tiempero, ¿por qué no nos explicas un poco esos dos puntos? ¿Sí? Lo del el popo como protector y lo del tiempero. ¿Qué es un tiempero y qué hace? sí, pero déjame darte entonces algunos antecedentes, y sí es importante por lo siguiente. Cuando yo llego pues mi interés, y era, digamos, la propuesta, al estar interesados el Senapred por saber qué es lo que opinaba la gente, porque pues la gente afuera estaba muy alarmada, veíamos las noticias, ¿no? Además, a lo largo de los años, me acuerdo, no me sí, en un canal decía El Coloso que despierta, y bueno, una serie de cosas que salieron. Entonces, pues la gente estaba más bien alarmada, y cuando yo llego al volcán, bueno, a Santiago Xalicintla, la gente más bien estaba harta, ¿no? De tantos reporteros, pero cuando llego por el lado de Hueyapan, debo decir que fue de lo más divertido. Bueno, yo me sentía extraña, ¿no? Porque llegaba con una persona y, oiga, además la gente muy abierta por ese lado, ¿no? ¿Puedo platicar con usted? Y me decía, sí, claro, siéntese, vamos, voy por una silla, ¿no? Entonces, yo empezaba a platicar con él, ¿y a qué viene usted? No, pues vengo a ver lo del Popocatépetl, la erupción. Y se me quedaba bien así como, y se empezaba a reír así, ¿y por qué?
Si aquí ni siquiera se ve, ¿por qué viene aquí, no? Y entonces poco a poco, porque la gente, por lo menos hace 25 años, era muy curiosa, yo empezaba platicando con una señora y llegaban otros dos o tres con su silla, ¿no? Y entonces sí, como casi casi preguntaban, ¿y usted a qué viene? Bueno, eran unas carcajadas. Yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? A lo mejor estoy equivocada, ¿no? Eso, debo decir, fue en el 98. O sea, tenía 4 años de una nueva actividad del Popocatépetl. O sea, había empezado el 21 de diciembre de 1994. Entonces yo a veces me confundía y debo decir que era una de las entrevistas más divertidas que podían haber, porque primero se reían de mí y luego decían, bueno, pues la verdad es que ni se ve, ¿no? Entonces yo aprovechaba y preguntaba por ilusiones pasadas y todo esto. Pero sí quiero decir que los cerros, que de manera general han sido siempre muy importantes para todo lo que es el altiplano central, la gente los ve de otra manera. Son cerros que se humanizan, se convierten en hombres y pueden caminar entre la gente como si no pasara nada. En el caso de la representación del Popo, se ha visto como pues, un hombre, un anciano que camina entre la gente, a veces con la ropa sucia, a veces andrajosa, ¿no? Desgastada, camina entre la gente y puede platicar de manera normal con ellos, ¿no? Lo mismo han visto a Rosita o han visto caminando a Rosita y a Gregorio, porque debo decir que si bien este volcán se llamaba Popocatépetl, cuando llegan los españoles y se dan cuenta de la importancia de los cerros, deciden cambiar el nombre de todos los cerros por cerros, por nombres del santoral, ¿no? del calendario. Entonces a Gregorio le toca, o sea, le ponen Gregorio por Gregorio Magno, y esto es por el calendario anterior, no el gregoriano, sino el juliano que correspondía a esa fecha. No me acuerdo si la fecha es 12 o 18 de marzo, la gran fiesta, ¿no? De Gregorio. Entonces, bueno, le ponen Gregorio por ese motivo. A Rosita le cambian el nombre también y, bueno, a la Iztaccíhuatl, que además es la mujer blanca, no la mujer dormida, y le cambian el nombre por Rosita, Rosita de Lima, ¿no? O Rosa de Lima, ¿no? Y a la Malinche le cambian el nombre por Manuela, Manuelita. Entonces la gente los identifica así, no hay ningún problema. Para ellos, digamos, caminan entre ellos y quiero decir, digamos, como un apartado, esta era una parte, la gente en el volcán ha visto a Gregorio, ¿no? De hecho, yo entrevisté a una persona que platicó con él, eh, además del tiempero, pero por ejemplo, había lugares en el Ajusco, yo revisando un trabajo de Mariana Portal en la década de los 90, precisamente habla de cómo el Ajusco en Topilejo caminaba también entre la gente. Entonces, ella habla de cómo una señora, ¿no? Que lo veía más o menos en 1920, 30, 40, decía, sí, yo los vi, caminaban y además caminaban en grupo, amigos, ¿no? Caminaba él, yo veía, por ejemplo, a María, ¿no? Otro cerro que está por ahí cerca, que caminaba y ella, pues eran, digamos, hombres y mujeres muy guapos, comentaba, ¿no? Muy guapos, y ella, uno de los cerros, María, va con un bordado y una blusa de colores muy brillantes, o sea, es muy agradable verlos, ¿no? Pero no había miedo en este tipo de comentarios que ella narraba. Y por ejemplo, ya nada más quiero hacer un comentario sobre Chiapas y regreso al Popo y los temperos que tú quieres, de lo cual quieren que hable, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Chiapas está la Piohuachúe, que se convierte en una mujer. Hay que saber, ¿no? Cuándo es hombre y cuándo es mujer. A mí no me queda muy claro, pero la gente lo sabe. El caso está en que está la Piohuachúe, no sé si lo estoy diciendo bien, que es de población zoque en Chiapas, y en este caso, como en el caso de los otros, unos dicen que es un espíritu que simplemente empieza a caminar entre la gente, otros dicen que son los volcanes, se transforman, los cerros se transforman en humanos, ¿no? Y el caso de la Piohuachúe es una mujer que en la mañana es joven, en la tarde es vieja, pero cuando se cansa de estar en el Chichonal, se cambia, se va a otra casa que es el Tacaná, ¿no? Entonces ahí ella es un caso especial, tiene dos casas, eso lo dice Félix Báez,
y la gente sabe que regresa porque empieza a temblar, ¿no? O tiembla allá, del otro lado, en el Tacaná, ¿no? Entonces sabe que, en qué momento, en qué casa está. En el caso del volcán del Popo, pues además de ser muy visible, y echar humo y luego alarmar, la gente ha comentado que es un volcán que siempre les ha avisado de los problemas que pueden haber. Cuando se dio la independencia, ya podría aclarar si quieren algo más al respecto, pero no fue la independencia, cuando la llegada de los españoles, el volcán estaba activo. Entonces la gente, o lo que me dijeron las personas en aquel entonces, cuando yo platiqué con ellos, me decían, pues el volcán nos avisó cuando la época de la llegada de los españoles, para que estuviéramos alertas. Nos avisó en la época de la independencia, nos avisó en la época de la revolución, resulta que el volcán estaba activo. Y ahora pues nos está diciendo, bueno, que están vendiendo el volcán a los japoneses, en fin, y otras cosas que se decían, pero el volcán es un protector. Ahorita voy a hablar de eso, pero me voy a concentrar en los tiemperos. Este, es un protector y ahorita, bueno, pues hay varios motivos por los cuales puede temblar. Una es preparar a la gente y que la gente esté alerta. La otra es que está avisando, claro, que algo viene. Otro motivo, y eso lo dijo Antonio Anal, pues en el 98, es porque la gente ya no le pone mucha atención y seriedad al cerro, entonces el volcán está enojado, ¿no? Y nos está diciendo que pongamos atención en las ofrendas, porque antes, por ejemplo, la gente se reunía, eran varios pueblos que se reunían y subían y ofrendaban al volcán. Eh, pero eso, digamos, se ha reducido, ¿no? Entonces, los temperos son, digamos, em, intermediarios entre digamos, el Popo y las necesidades que tiene la población, se comunican con el Popocatépetl a través de sueños. Estos volcanes tienen, estas personas, los temperos, tienen la característica de que manipulan los fenómenos meteorológicos. Principalmente cuando se habla de tiemperos, de graniceros, porque sí quiero decir que reciben diferentes nombres en diferentes lugares, en diferentes comunidades, ¿no? Entonces, tiemperos es conocido, por ejemplo, en Puebla, les pueden llamar, por ejemplo, del lado de Morelos, tlaclasquis, rayados, les pueden llamar, déjenme ver, tlaclasquis, rayados, hacia Huizotl, en el caso del Estado de México. Entonces, bueno, reciben muchos nombres, y esto es como característica de que para distinguir y para saber que ha sido seleccionado por Tlaloc, en este caso, que es el dios de la lluvia, que es, digamos, un personaje muy complejo, lo que hace es mandarle un rayo a las personas. Entonces, ellos saben que han sido seleccionados a partir de eso, son los rayados. Es gente que se puede quedar inconsciente durante 7 días y Mandar un rayo quiere decir que les cae un rayo. les cae un rayo muy cerca de ellos, y no se mueren. O a veces les los toca, ¿no? Según esto, y no se mueren. Entonces, de alguna u otra manera, es un aviso de que tienen que tomar el papel de ser tiemperos, graniceros, tlaclasquis, ahuizotl, ¿no? Entonces, y si no lo hacen, les están mandando rayos toda la vida porque tienen que aceptarlo. A mí me comentaban el caso de una señora, me decía, hay un señor que no ha aceptado y le han caído varios rayos a lo largo de su vida. El señor se ha casado, ha tenido sus hijos y lo que prefirió hacer es lo que hace cada vez que llueve, se va mejor al monte para no espantar a sus hijos porque puede quedar en coma, ¿no? Inconsciente durante 6, 7 días. En el caso de Morelos, Paulo Maya lo que dice es que de todas maneras están obligados a hacerlo, ¿no? En el caso de Morelos, lo que él recopila, lo que él dice es que si en un momento dado te mueres y no cumpliste con tu papel, pues vas a atenderlo
en el cielo para atender a los enfermos en el cielo, ¿no? Porque también una de las características es, te vuelves en intermediario para buscar protección de las cosechas, modificar los fenómenos meteorológicos, sobre todo evitar las granizadas, proteger tus cosechas, que haya un buen ciclo agrícola y también adquieres el don de ser curandero, de sobre todo atender las enfermedades húmedas, especialmente aquellas que son dadas por el rayo, que son las más peligrosas, porque hay otros curanderos que tienen enfermedades de humedad, pero digamos la enfermedad más grave debiera ser atendida por un tiempero, ¿no? Porque sí quiero decir que en el lugar, y es Julio Glockner, me parece el que lo dice, que sobre todo por el lado de Morelos no les gusta que les digan graniceros, prefieren el papel de tiemperos o claclasqui porque antiguamente, o hace décadas, o a muchas décadas atrás, había también pleitos entre los diferentes pueblos y lo que ocurría es que los llamados graniceros, que además trabajaban en grupo, podían echar y aventar el granizo hacia otras comunidades y afectar, digamos, sus cultivos. Entonces, prefiere no, que el término no sea ocupado, aunque era la capacidad del tiempero, tiempo atrás, de que esto pudiera darse, ¿no? De que pudiera ser, digamos, pudiera dársele otros usos. Hay un, cuando estuve platicando con las personas, hablaban de eso. Hay otras historias que son muy, muy interesantes sobre cómo son seleccionados. Pueden ser seleccionados por el rayo, pueden ser seleccionados por alguna enfermedad larga, crónica, pueden ser seleccionados, o ellos lo saben, por sueños, ¿no? Entonces, lo más común es esta forma, pero en algunos lugares como Tlaxcala, había algunos temperos que, bueno, recibían un nombre local también y tenían como característica que sí podían heredar a sus hijos y a sus nietos el papel, no necesariamente tenía que caerles el rayo. Entonces, esto ocurría en algunos lugares, lo más común es lo que estoy comentando, pero en el caso de, hay una anécdota, bueno, una historia que me contó una señora sobre un rayado, ahorita que me estoy acordando, que es muy interesante porque el señor le decía a ella, según me comentó, que él sabía que iba a ser granicero, que iba a ser tiempero, eh, desde el momento en que estaba en el útero, porque cuando estaba en el útero ya a su mamá le caían rayos, pero él sabía que se trataba de él y no de su madre porque había ocasiones en que el impacto del rayo era tan fuerte que él, como digamos, todavía no había nacido, estaba en plena formación, salía del útero de su madre durante 24 horas y quedaba inconsciente, ¿no? Entonces luego regresaba, yo creo que para terminar ya la formación de bebé, ¿no? Pero vamos, a mí cuando yo lo escuché me pareció impresionante, ¿no? Pero vamos, es la historia que él cuenta y él sabía que desde entonces ya estaba destinado a ser tiempero, ¿no? Entonces, bueno, son historias que se dan muy interesantes y sí quiero comentar que el papel de tiempero, el papel es un, digamos, un culto prehispánico muy, muy importante. Sí se tiene registros desde 1300 cuando el Popo recibía precisamente otro nombre y sabe de alguien que ascendió precisamente subió al volcán para tratar de manipular y controlar, ¿no? Estos granizos, estas heladas en un momento dado, ¿no? Pero lo que se dice, y eso lo dice Broda, eh, ella señala que el papel del tiempero era bien importante antes, pero que se conjuntaba que además estos tiemperos no eran como tan especialistas como ahora, tenían otros dones al mismo tiempo en aquella época, en la época prehispánica, donde tenían el poder en nahualí, podían transformarse y bueno, además eran curanderos, ¿no? Entonces, y podía también hablar y pronosticar sobre otros eventos
más allá de lo que pudiera decirle el Popo, porque una parte importante aquí, y no solamente del Popo, sino de la Malinche, es que mediante sueños se les va enseñando y enseñando a la gente, a la gente que fue seleccionada a manipular el tiempo, ¿no? Entonces, en aquella época, en la época prehispánica, cuando tienen estos dones juntos, que eran muy importantes, formaban incluso parte de la nobleza. Pero cuando vienen los españoles, esta parte se pierde, queda aislada y entonces queda aislada y poco interrelacionada con la nueva cultura y la nueva síntesis, ¿no?, que se estaba dando. Entonces, aquí pues quedan estas personas, ¿no? Que además de sueños, bueno, interceden ante el volcán, pueden modificar, pueden curar y algunos a veces a partir de hongos, ¿no? Pueden comunicarse también con con el Popo o con la Malinche o con los cerros que están en los alrededores. Algo bien importante es que la gente cuando yo fui en el 98 vino como una especie de despertar, no de despertar, o sea, el culto estaba, ¿no? El culto estaba cuando, por ejemplo, estaban estos trabajos haciéndose, algunos trabajos de investigación, se decía, ¿no? Los antropólogos que estaban investigando, que estaba disminuyendo mucho, ¿no? Que ya no, que antes en Morelos era muy común que hubieran 15 personas formando grupos, ¿no? Entre sí, y eso, bueno, que estaba disminuyendo hoy, y que en el caso, por ejemplo, de Santiago Xalicintla, se le llamó precisamente fueron los mayordomos que fueron a buscar a este Antonio Analco para que fuera y cumpliera el papel de tiempero, porque a él no le había caído, a él no le cayó el rayo, pero él sí tenía sueños con el volcán y de alguna manera tuvo una señal distinta. eh, Cuando estaba colocando, él mismo lo cuenta, estaba colocando una cruz, la estaba acomodando porque estaba como chueca, estaba mal acomodada. En ese momento, cuenta él, había mucho sol y en el momento en que él acomoda la cruz vino un trueno muy fuerte, se escuchó un estruendo muy fuerte, era un trueno y él entendió en ese momento que había sido llamado, ¿no? Por el Popocatépetl para cumplir ya la función. Entonces van los mayordomos, había una sequía, se estaban perdiendo los cultivos y en el 89 van a pedirle que cumpla. Entonces empezaron a hacer la ofrenda al ombligo, que es el lugar donde se ofrenda al volcán cada año, en una especie de ciclo de pedimento, por un lado de buenas lluvias que inicia en marzo, ¿no? Y luego termina en noviembre, el 2 de noviembre, con la entrega también a los muertos, en agradecimiento, etcétera. Y entonces le llevan ofrendas al volcán, al ombligo, donde iba acompañado por los mayordomos bueno, gente, ¿no? Que estaba, por supuesto, interesada en todo este proceso. Eh, y en sueños el Popo le avisaba a Antonio Analco qué es lo que necesitaba, ¿no? ¿Qué necesidades tenía? A veces pedía, y en el tiempo en el que estuve, ¿no? Pidió un traje de licenciado, pidió un traje, pidió también hasta un acordeón, pidió también instrumentos musicales, ¿no? Entonces eran las necesidades y se les daba, se les llevaba de ofrenda, además de la comida que se realizaba, ¿no? Que se realizaba allá arriba cada año. Entonces era muy importante. En los últimos años, bueno, ha habido ahí algún conflicto que se ha dado con los mayordomos que se han salido y ahora curiosamente acompaña a Antonio Analco la mexicanidad, ¿no? Estos grupos de mexicanidad que van, lo acompañan y van hasta arriba, ¿no? Aunque este año, digamos, no se hizo en el volcán por la actividad volcánica, pero sí se realizó en la comunidad, ¿no? De alguna manera, o sea, el culto continúa, ¿no? Y la ofrenda se dio, aunque desde la comunidad misma. Aida, Pues yo tengo una pregunta, justo es sobre las ofrendas. En esta comunicación donde pide, en el caso que nos acabas de dar de un traje de licenciado, un acordeón, ¿el Popo les dice para qué tiene esas necesidades o qué es lo que busca o qué, algo que les diga y ya luego se lo entregan en la ofrenda o con el tiempo hay algún tipo de manifestación que dice, ah, para eso quería
tal cosa de la ofrenda o algo por el estilo? Podría ser, pero en este caso, pues unos días antes le dices como un regalo que obtiene cada año, ¿no? Entonces le ha llevado de todo, incluso a la Iztaccíhuatl le han llevado, hace años le llevaron un corpiño de talla cuarenta y tantos, ¿no? Porque digo, bueno, pues es la Iztaccíhuatl, debe ser muy grande, tallas mayores, ¿no? Ajá. Entonces, ese fue un regalo, no sé si ella lo solicitó en este caso, pero en el caso del Popo, él los ha solicitado, pero yo lo entiendo como regalos, que son cosas que él quiere y en un momento dado, bueno, es para seguir, porque de todas maneras la gente siempre piensa que es un protector. Hace unos días, no sé si ustedes vieron precisamente en la última fiesta que hubo de Santiaguito, la gente estaba como si nada, ya estaban los reporteros y la actividad volcánica y la gente así como, nosotros estamos en nuestra fiesta, ¿no? Y se Claro. veían, o sea, porque ustedes pueden ver el video y la gente se ve absolutamente tranquila. Hay que tomar en cuenta que no ha hecho erupción e incluso la última actividad volcánica, el 19, el 27, pues tampoco provocó grandes daños. Pero bueno, con respecto a lo que dice Aida, no, sobre todo lo que importa aquí, lo que yo entiendo es que la gente esté atenta, que el culto al volcán siga, que se le tome con seriedad. Y esto me recuerda precisamente porque hay otras manifestaciones que se dan también para atender al Popo. Por el lado de Puebla, pues van al ombligo, ¿no? Pero por el lado de Morelos, que también van a una parte del Popo, un lugar sagrado, eh, hay como otras personas que también han tomado el papel, ellos se hacen llamar los misioneros del temporal, que también les ha caído rayos y que sin embargo, más que al Popo, ya digamos invocan, aunque van al cerro, hay una especie de sincretismo, invocan a la Santísima Trinidad, ¿no? Para tener una buena cosecha, para que todo esté bien, para que todo esté tranquilo ahora en una actividad volcánica, porque si ustedes ven los tiemperos, pues están concentrados más bien en lo que tiene que ver con la parte de la agricultura, bueno, con la parte eh, de tener un buen ciclo agrícola, de manipular los fenómenos atmosféricos, pero no se ha hablado, ¿no? De este tema del volcán. Yo creo que ahora podría ser o sea, los temperos y en las lecturas que hay no hablaban de erupciones volcánicas y de controlar, pero sí de mantener contento al volcán, ¿no? Mantenerlo tranquilo, que sepan que la gente esté atentos a ellos. Entonces, hay una persona a la que entrevistaron, eso ya no me tocó a mí, pero sí me tocó verlo en un video que está en internet, muy interesante, porque él habla precisamente de que él, como misionero del temporal, y además invocar a la Santísima Trinidad, e invocar a los santos, eh, él comenta igual, ¿no? Que le cayó un rayo, pero dice, es que a veces que le cayó un rayo, sí quiero decirlo, mencionar este caso, a él le cae el rayo y entonces cuando despierta ve a su esposa y a otra señora llorando y dicen, pues es que está chamuscado, ¿no? Él se da cuenta, está acostado, las está viendo, está como a 7 metros de donde le cayó el rayo y él brinca, ¿no? Como a 7 metros de distancia, está acostado, ve a su esposa y su esposa dice, es que huele a chamuscado. Y él se preocupa, estuvo inconsciente 7 días, pero entonces precisamente en lo que él dice pues es que yo no sé, la gente piensa, ¿no? Que esto es una broma, nos ven a nosotros como burla, con burla, no, no sé, y lo que no se dan cuenta es que yo no lo hago por gusto, yo estoy atendiendo una responsabilidad y un encargo que tengo, ¿no? Entonces estoy cuidando que las cosas vayan bien en este mundo, que todo esté bien, que todo esté tranquilo, que haya un equilibrio. Entonces, esa parte a mí me parece sumamente importante, el sentirse a veces incomprendidos, ¿no? Porque pues llegan reporteros, llega gente preguntando, a veces sin respeto, cualquier cosa para llamar la atención en este conocimiento que es visto como folclórico, ¿no? O chistoso o curioso, ¿no? Pero es muy real y muy serio para la población, necesario para la población que vive en el lugar, ¿no?
Claro, y que justo también esto invisibiliza esta tradición muchísimo porque los reporteros, el enfoque noticioso siempre es alarmista, ¿no? Así va a explotar el Popo. Esta erupción que tú dices, o bueno, esta actividad volcánica que hubo a finales de los noventas, yo la recuerdo porque nosotros viajábamos seguido de Veracruz hacia la Ciudad de México por las cumbres de Maltrata, ¿no? Entonces pasábamos por ahí. Y como se sabía que el Popo estaba echando fumarolas, que estaba en actividad, ya había salido una película hollywoodense que se llamaba El Pico de Dante, ¿no? Donde explota el volcán y tal. Nos daba miedo pasar por la carretera, o sea, siempre era así como de, ¿y si explota cuando vayamos pasando? Y si no sé qué, o sea, había momentos en los que era agarrar el camión, pero con el miedo de que el Popo iba a explotar en cualquier momento, porque el enfoque noticioso era ese, es de la amenaza latente que puede aquí en 5 minutos hacer erupción y cambiar la historia del Valle de México, ¿no? Para siempre. Sí, pero eso es visto desde afuera, ¿no? Por supuesto. Eh, Hay narraciones bien interesantes. Yo lo que hice precisamente tratando de entender a la población en aquel momento, de ver qué es lo que pensaban, pregunté por la última actividad volcánica que se había dado y que esta inicia en 1919 a 2027. Incluso, bueno, dice el doctor Atl, que fue un seguidor, ¿no? Del volcán, decía que en Volcán. realidad terminó hasta 10 años después, por el 27, por el 37, 38. Lo que pasa es que, bueno, no había cámaras y no había interés y no, o sea, si había una que otra erupción, pues ya no se registraba ni nada de eso. O bueno, sí, pero no llamaba tanto la atención o no sé. El caso está en que sí, en 1919 se da una nueva actividad volcánica y entonces yo fui entrevistando a las personas de mayor edad, tenían 83, 85, 87, que yo las veía y ahora lo recuerdo y digo, qué bárbaros, súper enteros, ¿no? De hecho, me dijeron, o sea, enteros caminando como si nada, 80 y tantos años, ¿no? Y entonces me recomendaron, oiga, pues ya que estaba platicando entre las personas que tenían 80 y tantos, ¿no? Pues me podrían recomendar a alguien que tenga un poco más, ¿no? Y sí, sí había, por supuesto. Entonces me dicen, no, pues vaya usted con don Fidel Ariza, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a entrevistarlo. Y yo lo vi y dije, pues este hombre no me va a ayudar, está bien, o sea, está más joven que las personas que acabo de entrevistar, ¿no? Digo, no, don Fidel, me han dicho que usted sabe mucho de los volcanes porque le tocó ir a cantar a los pueblos de todos los alrededores cuando era joven. Y me dice, sí, pues yo tengo 93, algo así. Me dijo, ¿tiene 93? Ay, le digo, no me diga. Yo lo dije así porque la verdad es que se veía muy joven, no porque no le creyera, ¿no? Y me dice, es que le digo, se ve usted muy joven. Le digo, no, mire, se lo voy a demostrar. Y dije, no, 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 si usted me dice, yo le creo, por favor, no, no se vaya. Yo digo, no se me vaya, vamos a platicar. Y me dice, no, pues fue a demostrarlo, se fue por su acta de nacimiento. Y su acta de nacimiento era una hoja en blanco, bueno, ya amarillenta, donde con un lápiz decía, el niño Fidel Ariza, total, nació en tal fecha, ¿no? Bueno, me dejó muda. Entonces, claro que era bien interesante porque, bueno, además con él era, les digo, por el lado de Hueyapan, era, no sé, la gente era encantadora, ¿no? Entonces, él incluso cuando me empezó a hablar de su experiencia en aquella época, y me dice, pues, ¿cómo ve que yo practicaba porque yo en aquel entonces iba a la primaria? Y practicaba mi forma de escribir, el cómo escribir a partir de en los magueyes que se cubrían de ceniza. Entonces, a partir de ahí, en las hojas de magueyes, yo practicaba mi forma de escribir, practicaba mi escritura y a veces hacía dibujos. Entonces me entretenía porque era un boyerito. Quiere decir, él decía, pues era un cuidador de animales, ¿no? Que pues, los animales pastaban, de vacas que había, que le tocaba pastar, era una costumbre. Eso por ese lado. Porque sí, al parecer, según lo que dice la gente, cuando los fui a entrevistar, decían ellos, era más importante la actividad anterior a la de esta época, porque en aquella época, por el lado de Santiago Xalicintla, sí cayeron algunos productos piroclásticos, cayeron unas rocas que decía una señora que era del tamaño de un puño. Entonces, como caían calientes y a veces incendiaban y caía la ceniza,
a veces incendiaban, ¿no? Los campos. La gente decía, sí estaba un poco con miedo porque se daba la erupción, o sea, escuchábamos el tronido del volcán, eh, escuchábamos que además no decían tronido, decían que bramaba, que el cerro, que el volcán bramaba, ¿no? Entonces, este cerro bramaba y escuchábamos, temblaba y sabíamos que algo, o sea, que después de eso decían, se cubría el cielo, quitaba la fuerza del sol, el cielo se ponía negro, se oscurecía todo y caía toda esa ceniza. Entonces amanecía con los techos con una ceniza algo blanquecino, ¿no? Que había que limpiar. Pero bueno, la gente seguía con su actividad. Dice, porque era muy difícil salir de ahí en aquel entonces, no había carreteras ni nada. Lo que hacía la gente, y bueno, sabemos que tenemos que cubrirnos porque puede rayar los ojos, etcétera, es muy peligroso estar respirando la ceniza, pero lo que comentaban que en aquel entonces se cubrían con la nariz y seguían trabajando. Había otras personas, decía una señora que recuerda que había caído, que habían caído piedras y que temían que pudiera caer también en las casas, pero no recuerdan que eso haya ocurrido, que la gente no le, pese a todo, no le tenía miedo. Eh, y fue precisamente en Santiago Xalicintla que una señora, Micaela, si mal no recuerdo, también de 80 y tantos años, habló de la pérdida de un primo suyo que era un boyerito en Santiago Xalicintla. Y dice, mira, eso fue un accidente porque el muchacho, o sea, ya sabíamos, decía ella, que el volcán hacía erupción como a las 2 de la tarde. Entonces la gente aprovechaba, así tal cual se lo estoy diciendo, la gente aprovechaba y había que cruzar el barranco por donde pasaba el ajar, ¿no? Entonces había que cruzarlo y la gente entonces cruzaba antes, muy, muy temprano para hacer sus actividades y de tal manera que cuando se daba la erupción, que comenzaba más o menos por la tarde, la gente ya había hecho sus labores, ¿no? Pero en el caso de este muchacho, que era un boyerito, quiso cruzar en el momento en que el ajar estaba pasando y se lo llevó el ajar, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de una pérdida, pero esto por pues el muchacho, Descuido. digamos, pudo haber, pudo haber salvado su vida si no hubiera cruzado, ¿no? Entonces, la señora misma me lo comentó, dijo, era mi primo, ¿no? Era mi primo el que se fue y pues yo lo tengo presente, ¿no? Porque jugaba con él. Claro. Entonces, bueno, ahí hay más historias al respecto. Incluso se dice, hablando ahora de Murillo, del doctor Atl, eh, había un interés comercial que afortunadamente no se dio de manera importante de explotar el azufre que había en el cráter. Entonces, de hecho, en la época de la conquista, se quedaron sin, ¿cómo se llama? Lo que necesitaban para Pólvora. la pólvora y bajaron por el azufre, literalmente, para hacer más pólvora, ¿no? Entonces, en la época de la conquista, Cortés mandó literalmente por azufre y amarraron a la persona y es el que literalmente subiendo el azufre, ¿no? Hubo algunas explotaciones pequeñas más adelante de azufre, muy pequeñas, y cuando se da la actividad volcánica, la de 1919, justo había 25 personas en el cráter intentando, bueno, poner dinamita en el cráter para sacar más azufre, ¿no? Explotarlo con mayores posibilidades, mayores. El caso está en que en el momento en que utilizan la dinamita, también empieza la actividad volcánica. Unos podrían echarle la culpa a la dinamita que abrió el cráter. Yo no estaría muy segura, pero lo dejo así tal y como lo dijeron. Eso no lo dice la gente, lo dice gente de fuera. Es un poco raro porque, bueno, fueron unas cuantas cosas de dinamita, pero lo que sí ocurrió ahí, en el momento que vino la dinamita, sí se dio la actividad volcánica y la gente, bueno, las 25 personas de ellos parece que murieron 24 no por la actividad volcánica, sino que sí, hubo una actividad, pero después hubo mucho frío, ¿no? Incluso había mucho frío en la zona, estuvo nevando, había ventisca y quedaron atrapados en el cráter esas 24 personas que quisieron salir. Entonces, eso sí, esas personas sí murieron, pero murieron de hambre, murieron de frío por no poder salir
Y el que le cuenta la historia y por el cual sabemos todo esto fue a partir de uno que yo no sé si se quedó afuera o fue el único que pudo salir, el único sobreviviente que fue a contarle, o el doctorato fue a buscarlo, para saber qué había pasado, ¿no? Y es el que cuenta la historia y por el que se sabe que se murieron ahí esas personas. Pero fue por frío y por hambre. Hay de historias e historias, ¿no? Hicieron enojar al Popo. Eso fue. Así lo